licenciada. Ya finalizando, Ya. gracias por responder. Ya finalizando el semestre, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya han recibido mucha, mucho contenido del curso y por eso este día, pues, he seleccionado un tema que, pues, que tiene que ver con el curso definitivamente, pero que tiene un carácter histórico, ¿verdad? Y vamos a tratar de desarrollar ese punto. Solo vamos a esperar unos minutitos que ingresen los demás. El viernes sí tenemos asueto, jóvenes, porque hay una disposición de la Universidad de Recursos Humanos que dijo que como el 1 de noviembre cae en día sábado, entonces que ese feriado se corre para el viernes. No para el lunes, sino para el viernes. Así es de que, pues esta será la única clase que van a recibir ustedes esta semana. De ahí, pues, en noviembre creo que ya no vamos a recibir clase, vamos a dar un compás de espera mientras ustedes pueden prepararse para su examen. Bien, yo creo que ya es hora. Bueno, aquí les tengo una presentación para que veamos un poco históricamente cómo se dieron los procesos históricos en cuanto a la formación de lo que hoy conocemos como Centroamérica y el Estado centroamericano, ¿verdad? Ustedes me dicen si se ven las filminas. Creo Sí que se ve, sí. licenciada. Muy bien. Entonces, vamos a ver, creo que yo voy a dejar mi micrófono nuevamente encendido y la imagen para que no se me distraigan. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre la historia de las relaciones internacionales de Guatemala. Ay, quizás debió ser esto al principio, pero de todas maneras es útil verlo al final, ya que ustedes tienen una panorámica de todas las instituciones. Así es, pues de que esta síntesis que les voy a relatar acá es basada en el libro del doctor Fernando González Davidson. En realidad es un libro muy extenso, pero no es posible, pues, trabajarlo todo. Y en esta sesión vamos a trabajar solamente una síntesis, guiándonos con las filminas que hicimos, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver la historia de las relaciones internacionales de Guatemala. Ahí tienen ustedes un lindo paisaje que recuerda La Habana, Cuba, ¿verdad? Entonces, aquí se desarrollan 2 siglos de tensas relaciones internacionales en Guatemala, en un mundo pues regionalizado y global. Tiene vecindad, Guatemala tiene vecindad geográfica. El país forma parte de Mesoamérica y tiene un espacio de gran diversidad étnica y lingüística, separado por montañas, por ríos, por lagos también, desiertos, pues esto es muy poco, bosques, bueno, en México sí hay mucho desierto, y un gran corredor entre el norte y América del Sur. Ahí pues tiene muchas montañas, y si todas esas montañas se aplanaran, pues probablemente tendríamos un territorio más grande que el de China, ¿verdad? Entonces, pero vamos a entrar a la historia social, ¿verdad? Tras la conquista y colonización de España, ¿verdad? Surgieron la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala.
donde la represión y discriminación eh, oficial de los pueblos originarios fue constante y en favor de los encomenderos y criollos. Cuando, cuando ambos se independizaron, es decir, Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, en 1821, al año siguiente se unieron para formar el Imperio Mexicano. Les va a sonar que cómo así el Imperio Mexicano, pero sí, sí se dio. Y fueron tiempos de contradicciones entre los criollos hasta que el imperio colapsó en 1823 y Centroamérica se separó, quedando inmersa en sus propias contradicciones criollas de la élite en Guatemala y de los terratenientes de las provincias de la ex capitanía. Entonces ellos crearon la República Federal en 1823. ¿Se acuerdan que Guatemala tuvo una constitución federal de todo el istmo, ¿verdad? Pues crearon la República Federal en 1823 y se creó, ¿verdad? Una constitución federal al año siguiente. Entonces los conflictos entre ellos culminaron con la victoria bélica de las provincias liberales, entre comillas, a la cabeza de Francisco Morazán en 1828. Mm, Francisco Morazán pues expulsó a las 100 familias de la élite centroamericana y tomó muchos de sus bienes, ¿verdad? Desde ahí nos viene la corrupción, jóvenes. 10 años después, en enero de 1839, los mismos vencedores disolvieron la federación por diferencias con Morazán. Al mes siguiente, Rafael Carrera y sus guerrilleros campesinos tomaron la capital de Guatemala, mientras surgían los pequeños estados centroamericanos. Poco a poco fueron surgiendo los estados centroamericanos, dirigidos por otros caudillos rurales, eh, como Rafael Carrera y el caudillo hondureño Francisco Ferrara, que cerraron filas y ocuparon El Salvador para sacar ambos a Francisco Morazán. Eh, los británicos estaban muy, muy colocados en este territorio, ¿verdad? Habiendo entrado por Belice, ¿verdad? Y trataron de expulsar a los británicos, pero fallaron en su intento, porque luego se vino una gran depresión tropical, ¿verdad? Un huracán que anegó todo Guatemala entre 1845 y 1846. Y eso ya no lo permitió. Entonces Carrera hizo un consenso entre liberales, conservadores y su estamento militar campesino para superar la crisis debido a la catástrofe natural. Sí, las fuerzas se dedicaron entonces a salvar a las personas que estaban siendo afectadas por el fenómeno natural, ¿verdad? Entonces firmaron un documento que reconocía la soberanía de la República de Guatemala en marzo de 1847 y al año entregó el poder al Partido Liberal ganador y se fue al exilio, ¿verdad? Al sur de México. Pero luego volvió con el apoyo de los quichés y los mames y luego del grupo conservador. Así Carrera tomó el poder de nuevo y venció en la Arada, la batalla de la Arada, ustedes la han oído mencionar, y a sus rivales de Honduras y El Salvador, estando a punto de unificar el istmo bajo su mando. Los filibusteros, que así se les llamó a quienes ocuparon Nicaragua, ¿verdad? Ocuparon Nicaragua en 1855, financiados por la Casa Blanca, con el apoyo de los liberales del istmo. Entonces, esto fue parte de la rivalidad entre el Imperio Británico y Estados Unidos por apoderarse de Centroamérica, porque ahí estaba la clave en Centroamérica de la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. En ese tiempo se pensaba en Nicaragua,
no se pensaba en Panamá, ¿verdad? Y que esto podría unir los dos océanos. Ya después con el desarrollo histórico, pues se fue identificando, los estadounidenses identificaron para Panamá como la mejor opción. Y por eso fue que buscaron que Panamá se independizara de Colombia, para no tener que lidiar con Colombia, sino solamente con el gobierno instaurado de Panamá. Entonces era claro para los estados latinoamericanos que no tenían ninguna posibilidad de defenderse con éxito ante esas grandes metrópolis sin estar aliados a una de ellas. Entonces la rivalidad anglo-estadounidense, es decir, de los ingleses y Estados Unidos, entre 1850 y 1860, evitó que una u otra ocupara todo su espacio. Y Estados Unidos había tomado posesión de la mitad del territorio mexicano en 1848 y luego ocupó Nicaragua en 1856 con William Walker y sus filibusteros. Todo esto con vistas a ocupar el resto del istmo para crear el estado más, un estado más de la Unión Americana. Si hubiéramos sido estadounidenses, imagínense ustedes, si Estados Unidos hubiera incorporado todo Centroamérica a Estados Unidos como un país más, un estado más. Pues con vistas a ocupar el resto del istmo para crear un estado más de la Unión Americana, pero a favor de la causa sureña esclavista. Sin embargo, fueron expulsados por las tropas de Costa Rica y Guatemala con la ayuda militar británica. Ahí el éxito del coronel Víctor Zavala, ascendido a mariscal por un lado y las tropas de Costa Rica por el otro, pues combatieron y lograron expulsar a los estadounidenses. Y por eso fue que Inglaterra se hizo fuerte en Centroamérica y fue cuando se apoderó de Belice, ¿eh? Luego Londres cobró la factura y presionó a Guatemala para que le cediera Belice en 1859. Pues de no hacerlo, pues no le daría asistencia militar para defenderse otra vez de William Walker, que estaba por invadir Centroamérica. Y así pues se firmó la cesión, ¿verdad? La cesión de territorio. Walker desembarcó en Honduras, donde fue detenido y fusilado por los británicos. Pero más adelante, con el apoyo estadounidense y de Benito Juárez, el espacio quedó bajo la batuta de Estados Unidos desde 1871, cuando eh, secundó la Revolución Cafetera del insurgente Justo Rufino Barrios y del criollo Miguel Ángel García Granados, que el apellido pues hasta ahora suena todavía, ¿verdad? El régimen formó una dictadura cafetera progresista, abierta a la inversión estadounidense. Y el dólar, con el dólar en una mano y la Biblia en la otra, imagínense usted. Y amplió la producción del café vía la expropiación de tierras de la iglesia y de los mayas. Antes protegidos por carrera, y recreó la nueva oligarquía con un ejército de ocupación y una escuela politécnica. Permítanme, jóvenes. ¿Aló? Estoy trabajando. Va, ok, todos jóvenes. Entonces, se, se implicó a una nueva oligarquía con un ejército de ocupación, ¿verdad? Y ya para entonces, como Justo Rufino Barrios había creado el ejército, pues entonces ya también se contaba con una escuela politécnica a su medida, ¿verdad?
Al caer los precios del café en 1898, perdón, café en 1898, muchas de las grandes fincas productoras del grano de café, ¿verdad? Fueron hipotecadas y al no poder pagarlas, todas esas hipotecas pues pasaron a empresas alemanas. Eh, un individuo llamado Minor Kate se hizo de gran parte de las dos costas para producir banano, también de las líneas férreas entre los puertos del Caribe y el Pacífico. Así los intereses germanos estadounidenses y de la élite local formaron el triángulo del poder durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Eso fue en 1898-1920. Vamos a ver aquí. Ahí está. Pues al final, pues Carrera la manipuló a su modo, ¿verdad? A la caída de este dictador, de Rafael Carrera, perdón, de José Urbino Barrios en 1920, los generales asumieron el poder bajo la paz, el denominado la paz, Pax Americana, ¿verdad? Porque resulta de que em, pues en América se manejaba la filosofía del panamericanismo y eso pues era una filosofía sustentada por todos los países, pero encabezada por los Estados Unidos, que lo que significaba era que si alguna vez algún país europeo eh, tenía la intención de invadir América, no se iba a permitir mediante ese consenso del panamericanismo. Y solo que al final, cuando se invadió las Islas Malvinas por parte de Inglaterra, nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces, a la caída de ese dictador en 1920, los generales asumieron el poder bajo una una Pax Americana, como se dice, ¿verdad? O sea, Washington reguló las economías y finanzas del istmo con una reforma monetaria para que los países centroamericanos pagaran su deuda externa inglesa, porque pasó a manos de Wall Street. Y los generales apoyaron la expansión de la United Fruit Company precisamente para adquirir la telegrafía y la producción eléctrica germana. Y al hacerlo diversificaron su emporio, ¿verdad? Ya tenían comunicaciones, ya tenían las tierras, tenían la producción, tenían el poder político, en fin. Y entonces esta compañía de estas compañías se fusionaron en 1929 con la Cuyamel, que producía bananos en Honduras. Pero el dueño de esta, Samurai, asumió el control de ambas bajo el nombre de United Fruit Company. Y esta compañía pasó de tener plantaciones en Costa Rica, Honduras y Guatemala a tenerlas también en Colombia y Ecuador. En Cuba, pues se producía el azúcar y también ellos eran los dueños de esa producción. Y tras la depresión de 1929, era que azotó a los países grandes como Estados Unidos. Importantes fincas de agricultores de la oligarquía guatemalteca pasaron a manos de firmas comercializadoras de café por no pagar de nuevo sus hipotecas. Entonces la Asociación Guatemalteca de Agricultores, la AGA, protestó por ello y porque el general Jorge Ubico otorgó una gran concesión de tierras en Tiquizate a la United Fruit Company. En represalia clausuró la AGA, ¿verdad? La Asociación Guatemalteca de Agricultores. Y luego embargó los bienes alemanes en la Segunda Guerra Mundial en 1941 bajo la presión de los Estados Unidos, y el estado dictatorial de Ubico se hizo más rico con las ventas de café de exportación de las fincas alemanas embargadas, ¿verdad? Ahora, en Guatemala, pues
en octubre de 1944. Yo voy relatando los eventos así a grandes pasos, jóvenes, porque si no, no nos alcanza el periodo. Entonces, en Guatemala, en octubre, tomaron el poder los jóvenes oficiales universitarios, maestros y empresarios, y se modernizó el Estado para dejar atrás el régimen opresor del campesinado y elevar el nivel de vida de las clases medias. Entre tanto, se desató la pugna de los bienes alemanes, que era la mayor riqueza vista en el país, que nacionalizó el general Ponce Baides. Y ese año, al asumir la dictadura, prosperó, perdón, asumir la dictadura tras la renuncia de Jorge Ubico, sí. Cuando Jorge Ubico se ve muy presionado por la población, entonces renuncia al poder y toma el poder Ponce Baides. Pero Ponce Baides era peor que Ubico, pues tenía ese pensamiento y más. Entonces, la revolución también se opuso a Ponce Baides, ¿verdad? El nuevo régimen creó la Legión del Caribe para luchar con armas contra la dictadura del área y propició un cambio en Costa Rica con José Figueres, pero falló la insurgencia en deponer a los dictadores de Nicaragua y República Dominicana, con Somoza y Trujillo, quienes se vengarían después. O sea, en lo que estaba sucediendo eso en Guatemala, que, que destronaron a Jorge Ubico y a Ponce Baides, estaba sucediendo esto en otras latitudes, ¿verdad? La reforma agraria de Arbenz, iniciada en 1952, dio tierra a más de 100,000 campesinos, pero al ser afectadas buena parte de las tierras de la UC, se produjo la intervención estadounidense junto a los dictadores del Caribe contra Jacobo Arbenz. Así, en 1954 se dio la primavera democrática, y pareció que en el mundo bipolar que se vivía en Washington y Moscú no toleraron más disidencias ni nacionalismos en las áreas bajo su influencia, según el reparto del mundo suscrito en Potsdam en 1945 por los aliados. Pues sí, porque al mismo tiempo que se daba la Revolución de Octubre, en Guatemala también se estaba librando la Guerra Mundial. Entonces, la guerrilla guatemalteca la iniciaron jóvenes oficiales del ejército. Luego del fallido intento de golpe de Estado en 1960 contra el general ubiquista Miguel Ydígoras Fuentes. En el hemisferio se acentuó el anticomunismo y todos decían de que cualquiera que estuviera en contra de la United Fruit Company era comunista, ¿verdad? Mientras Moscú enarboló la lucha de clases contra las potencias coloniales en Asia y África, eh, y Estados Unidos, pues alentó a las colonias a liberarse de sus colonizadores al amparo de la autodeterminación de los pueblos para quedarse con sus mercados. Sí, cuando a los conquistadores les convenía, pues invocaban la autodeterminación de los pueblos, pero no era ni más ni menos que para debilitar los lazos que tenían con las metrópolis y quedarse con esos territorios, porque el enemigo ya no era tan poderoso, eran solo latinos, ¿verdad? Entonces, la lucha ideológica se acentuó en Latinoamérica tras la Revolución cubana en 1959. Washington y Moscú dominaron a sus países satélites y lucharon en guerras de baja intensidad para controlar el tercer mundo. Sí, quedamos ubicados en el tercer mundo, ¿verdad? A partir de eso. Guatemala, como satélite de Washington, en 1960 formó parte del novedoso mercado común centroamericano. Esto que les acabo de decir está aquí, ¿verdad? Y
Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que contra las potencias coloniales en Asia y África, Estados Unidos alentó a las colonias a liberarse de los colonizadores al amparo de la autodeterminación de los pueblos para quedarse con sus mercados. Y pues Rusia pues alentó la lucha ideológica que se asentó en Latinoamérica tras la Revolución Cubana de 1959. Entonces Washington y Moscú dominaron a sus países satélites con guerras de baja intensidad para controlar el tercer mundo. Y luego pues se dio lo que se conoció como la Guerra Fría, ¿verdad? Que son peleas de baja intensidad, pero que están ahí, hay confrontación. Entonces, Guatemala como satélite de Washington, como decía, en 1960, formó parte del novedoso mercado común centroamericano, orientado por Washington para frenar los efectos de la Revolución Cubana de 1959. Y ese mercado común buscó acelerar el desarrollo con inversión de industrias livianas estadounidenses, con un mercado protegido. Y tuvo éxito, mientras existió, tuvo éxito. Entonces las clases medias llegaron a ser el 30% de la población y se elevó la clase obrera y sus expectativas. Por cierto, y la población pues elevó a la clase obrera y sus expectativas también. Pero en los años 80 el proceso se vino abajo cuando Centroamérica vivió el infierno con las guerras tras la caída del dictador Somoza en Nicaragua. La CIA permitió el tráfico de cocaína colombiana en Centroamérica para financiar a los contras que luchaban contra el sandinismo. Luego, cuando Miami fue blindada por la DEA, la ruta del narcotráfico se pasó a Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos y comenzó a minar la institucionalidad del istmo. La Comunidad Europea jugó un papel catalizador, al igual que los países latinoamericanos con el Grupo de Río en busca de la paz, en busca de paz. El presidente Cerezo en Guatemala, ¿verdad? Quien asumió en 1986, siguió las recomendaciones del grupo de contadoras que llevaron a los acuerdos de Esquipulas II, que es la historia que ya hemos visto, ¿verdad? De cómo él organizó, participó pues junto con los otros países centroamericanos en esas conversaciones para llegar finalmente a los acuerdos de paz. Porque como la lucha no era solo en Guatemala, también era en Nicaragua, había también en Honduras y El Salvador, ¿verdad? En El Salvador fue muy cruda la lucha. Asesinaron monjas, sacerdotes. Bueno, aquí también, ¿verdad? Y tras el colapso de la Unión Soviética, Centroamérica volvió a una paz relativa. Se creó el Sistema de Integración Centroamericano, que ustedes lo conocen como el SICA. Ya lo habíamos visto. Estados Unidos se distanció de sus antiguos interlocutores, ejército y empresarios, para ayudar a la democracia. Kissinger, el plan Kissinger de financiar la reconstrucción del Istmo se esfumó cuando dejó de existir la Unión Soviética en 1991, con la perestroika, cuando se decidió desintegrar la Federación Rusa, la Federación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y entonces pasó al mundo unipolar y a la década y a la década al multipolar. Era una ida y regresa, ¿verdad? Mientras Rusia declinó, China creció el 10% anual por décadas. Estados Unidos mantuvo su hegemonía y creó el consenso de Washington de liberar las economías. La integración avanzó poco y más el narcotráfico, la corrupción, las diferencias entre los países. El presidente Clinton pidió perdón por el rol de su país en 1954 con la caída de Arbenz, al firmarse los acuerdos de paz en 1996 que el mundo alabó. Pero si ese perdón se hubiera dado en ese momento en que ocurrió, pues
las cosas hubieran sido de otra manera. Entonces, mientras Rusia declinaba, bueno, eso ya lo vimos. Entonces, China pues siguió creciendo el 10% anual por décadas, ¿verdad? Estados Unidos mantuvo su hegemonía en el mundo de la década de los 90, pero cambió su política de poder una vez más por una más flexible, abierta a las Naciones Unidas, a la democracia. Creó el consenso de Washington para liberar las economías en el mundo con la vieja consigna inglesa del siglo pasado de dejar hacer y dejar pasar. Ya no era tan intrusiva la intervención de Estados Unidos, ¿verdad? Dejó un poco más abierta la voluntad de los países. Y precisamente para invertir sin trabas en el mercado, ahora sí globalizado, ¿verdad? Y entonces con el proceso de integración centroamericana, con el SICA y todo eso. Y en los países estatistas con economía planificada, al pasar de las privatizaciones de empresas estatales, se armó el caos y la corrupción. Sí, en muchas empresas, digamos, Aviateca en Guatemala fue privatizada por Arsú, y creo que con la anuencia de Vinicio Cerezo. Y la otra empresa que fue privatizada también fue la de teléfonos en Guatemala. Y eso fue terrible. Claro que ellos decían que era para diversificar y poder tener más opciones de teléfonos en Guatemala. Pues sí, pero muchos se aprovecharon de eso, ¿verdad? Se quedaron con mucho dinero. Entonces, la democracia emergente mantuvo la exclusión social y se deslegitimó pronto al al abrirse más la brecha entre ricos y pobres. El proceso de integración centroamericano ya no avanzó en lo social, cultural, económico, solamente avanzó en lo comercial. Yo me recuerdo que había una industria de vidrio en Guatemala, una industria de llantas, creo que era la Gilsa, en aquel tiempo en Costa Rica, una fábrica de sosa cáustica en Nicaragua. En El Salvador no recuerdo qué fue lo que se fabricaba, pero cada país tenía el monopolio de la producción de un solo producto para no tener competencia, ¿verdad? Y entonces avanzó, pero solo en lo comercial. No tuvo ningún impacto en lo social, cultural, en lo económico. Y entonces las democracias del Istmo en medio del auge del narcotráfico, quedaron en manos de élites autistas y de los narcotraficantes, mientras la corrupción corrompió al Estado, las cortes, el legislativo y el ejecutivo. Y ahí fue donde se empezó a descomponer toda la sociedad, ¿verdad? Y la corrupción llevó a la captura del Estado por estos grupos precisamente que se reciclaban en cada elección, reciclando el Estado opresor que venía desde la colonia en favor de la minoría de siempre. Y así ha sido. Los gobiernos de Guatemala y Centroamérica en el nuevo siglo XXI fueron corruptos al punto que desestabilizaron las sociedades y expulsaron a miles a huir al norte, o sea, a Estados Unidos, ¿verdad? Eso causó alarma en Estados Unidos a sabiendas que el presidente Alfonso Portillo y su círculo de militares de la cofradía que lo apoyaban tuvieran nexos con el narcotráfico. Por ello le impusieron al gobierno de Oscar Berger que aprobara instalar en el país la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, conocida como CICIG, ¿verdad? Bajo el paraguas de la ONU para atrapar a los cabecillas de ese poder paralelo clandestino que abarcaba también a políticos y empresarios. Un poco por aquí creo que está eso. Creció la corrupción en el siguiente gobierno de Colón Torres Alejos, que se tradujo en la ampliación de la pobreza extrema y la emigración por las mismas causas. No obstante, la CICIG logró avanzar
al juzgar a políticos, a militares, a magistrados, e investigó también a Sandra Torres y a Gustavo Alejos. El siguiente presidente, Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Valdetti fueron también procesados en 2015, junto a más de 300 políticos y empresarios. El gobierno de Jimmy Morales enseguida se volvió defensor del llamado Pacto de Corruptos, al punto que atacó a las Naciones Unidas por permitir la actuación de la CICIG, ignorando que Guatemala la había solicitado por presiones de Estados Unidos y Europa. Morales cerró la comisión al no renovarle su mandato. Hizo lo mismo con la Embajada de Suecia, con su gobierno y embajador, y acusándoles porque favorecían a la CICIG. Y Jimmy Morales logró el aval de Donald Trump a cambio de trasladar la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, al gusto de los presbiterianos que lo apoyaban en Estados Unidos, y a Morales también aquí, ¿verdad? La economía de Guatemala continuó estable y dependiente de Estados Unidos por el comercio exterior y sobre todo por las remesas de sus migrantes, que llegaron a los 10 millardos de dólares en 2019. Y ahora creo que es mucho más, ¿verdad? Con un impacto de más del 10% del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, y los dólares de las operaciones de narcotráfico sin estar registradas se supone que son mucho más elevadas, ¿verdad? Y eso es lo que ha sostenido la estabilidad del dólar en estos países. Y los países del Triángulo Norte, pues Guatemala, Honduras y El Salvador, siguieron expulsando a miles de migrantes a México para llegar a Estados Unidos por el desempleo, la inseguridad y los miles de migrantes en la extrema pobreza, mientras la riqueza aumentó a favor de la minoría. Se realizó al fin la consulta popular sobre el diferendo de Belice para llevar a cabo a la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 1920. Imagínense, desde el 2020 está ese asunto ahí, por sus derechos sobre este territorio, pero se hizo sin cumplir lo estipulado en la Constitución, pues el canciller Haroldo Rojas en 2008 firmó el un acuerdo especial, entre comillas, con Belice para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Así, él transgredió los artículos 19 del capítulo de disposiciones transitorias y finales y el 173 de la Constitución, que requerían que previamente su contenido, o sea, lo pactado con Belice, hubiese sido discutido pública y ampliamente, pues fuera aprobado o desechado mediante el voto de los ciudadanos en las urnas, lo que violentó la Constitución. Y ese año se observó un cambio relativo en Estados Unidos por la caída de la popularidad del presidente Trump, con lo cual volvió la política bipartidista en favor de la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte. No obstante, Trump mantuvo cerradas sus fronteras a la migración y remitía a los capturados en avión a Guatemala, aunque tuvieran coronavirus. La cooperación mundial para combatir ese flagelo pues era necesaria, pero Trump no movió un dedo para eso. No obstante, perdió las elecciones y las ganó Joe Biden, quien en 2021 volvió a las políticas de Obama y de un mejor trato a los migrantes centroamericanos. Además, reactivó la lucha en dichos países contra la corrupción, causa de las migraciones al norte en una Centroamérica con las dictaduras de hecho a la orden del día, excepto en Costa Rica. Entre tanto, la rivalidad entre China y Estados Unidos por el istmo era obvia, por la situación estratégica del istmo centroamericano, como lo fue en el siglo pasado entre Londres y Washington, precisamente por otro canal interoceánico, la construcción, ¿verdad?, de otro canal interoceánico. Y de pronto fue la pandemia del COVID-19 la que drenó el crecimiento de la globalización, junto con la invasión de Rusia sobre Ucrania, que conmocionó al mundo
en un nuevo desorden internacional y todo eso dio paso a la inflación, mientras la desglobalización mostró una guerra fría entre Washington y Beijing. Bueno, aquí se termina el relato, jóvenes, la narrativa. ¿Están ahí todavía, jóvenes? Sí, licenciada. Ah, bueno. Aquí estamos, Lick. Ah, bueno, yo pensé que ya se me habían ido. O ya se habían dormido. Licenciada, esto que explicó es tema de examen final, ¿verdad? No, no, no. Ah, bueno. El examen final ya lo hice. Y esto pues es un agregado más a sus conocimientos, un poco para enriquecer el conocimiento que ustedes tengan. Bien interesante cómo Estados Unidos ha participado en muchos cambios políticos en la región, ¿no? Ah, sí, sí, eso es para ver cómo reaccionan también las élites, cómo han ido reaccionando históricamente, porque siempre hubo una intervención de Estados Unidos, luego de Inglaterra, pero pues, Estados Unidos se encargó de expulsarla, ¿verdad? Pero ahora sigue siendo de interés eh, el istmo centroamericano. Y ya no interesa solo de Estados Unidos, sino también de China. Así de que estamos en ese paso, ¿verdad? Eh, hacia, hacia qué, no sé. Hacia dónde nos va a llevar esto, realmente no lo sé, ¿verdad? Y ahorita con los cambios estos por la fuga de los 20 reos y que el FBI va a estar ingresando Sí, para apoyar. sí, eso es interesante, a ver cuáles son los resultados que el FBI puede rendir, ¿verdad? Algunos creo yo que son capos de importancia, otros creo que solo aprovecharon la oportunidad para fugarse, ¿verdad? Pero habría que ver qué determina qué determina el FBI, porque pues es indudable que están ligados a las élites, ¿verdad? Estos jugados están ligados a las élites. Si no, ¿por qué ese interés en darles todas las facilidades para salir, ¿verdad? El problema es estar en esos puestos de dirección y de gobierno, ¿verdad? Pues que a ver qué se puede hacer. Bien, voy a aprovechar el tiempo que nos queda. ¿A qué hora tenemos que finalizar la clase, jóvenes? A las 15:30, ¿verdad? quince cuarenta y Sí. cinco. Ah, muy bien. Bueno, voy a trasladarles un pequeño video sobre el papel de la OEA, que a mí me parece muy importante que ustedes lo sepan. Es cortito, pero vale la pena que lo escuchen. Ustedes me avisan si se mira. Vamos a ver. Sí, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a... Organización de Estados Americanos. Primero, como para meternos un poco en el tema, vamos a hablar sobre la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta se produce en el año ¿Se escucha, jóvenes? 1948 en el marco de las recomendaciones que hace la Sí, ONU a licenciada. nivel Ah, continental, muy que bien, fue gracias. la primera a este nivel en crear este tipo de organismos. Es decir, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, como núcleo universal de los estados o como foro universal de los estados, y una vez creada la ONU, este organismo recomienda que se organicen los estados a nivel regional o a nivel continental en organizaciones menores, pero de las mismas características y siguiendo los mismos objetivos que la ONU a nivel continental. Entonces, frente a esta recomendación, la primera en crearse es la OEA, entonces en 1948.
¿Sobre qué pilares se va a estructurar esta organización? En principio, la no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros, no solamente, no se refiere solamente a la intervención armada, sino a cualquier tipo de injerencia. También establece, esto es más o menos común a todos los organismos internacionales, la solución pacífica de controversias, es decir, brindar un espacio y brindar mecanismos para que los estados puedan resolver sus discrepancias de una manera pacífica y sin recurrir al uso de la fuerza. También propone el sistema de seguridad colectiva, que un poquito más adelante lo vamos a ver en detalle, qué tipo de tratados se originaron a partir de esta idea de la seguridad colectiva, que también viene de la idea de la ONU, y habla también sobre el desarrollo integral, es decir, la cooperación para el desarrollo de los Estados miembros. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea la Organización de Estados Americanos al momento de ser creada? Es decir, ¿cuáles son las finalidades que se propone cumplir? Bueno, en principio la paz y la seguridad continental, digamos, esto es como una copia a escala de lo que establecen los principios y los objetivos de la ONU, o sea, mantener la paz y la seguridad a nivel continental, consolidar la democracia, pero respetando el principio de no intervención, es decir, esto es un delgado equilibrio y es también un poco más una declaración de deseos que otra cosa, porque la idea es incentivar y proponer la democracia en los estados americanos, pero en el caso de que algún estado no lo cumpliera, también está ahí el principio de no intervención, de que el organismo no puede meterse en los asuntos internos del estado, de ninguno de los estados, para aplicar sanciones o intervenir de ninguna manera. Prevenir las dificultades y la solución pacífica, es decir, por un lado tratar de prevenir que los conflictos entre los estados americanos no se produzcan, tratar de limar las asperezas para que esas dificultades o esos conflictos no surjan, pero en el caso de que surgieran, proponer siempre una solución pacífica o un mecanismo conciliatorio de resolver los conflictos y que no haya necesidad de recurrir al uso de la fuerza. También tiene como objetivos brindar solución a problemas políticos, jurídicos y económicos, es decir, ser un espacio en el que los estados debatan y se pongan de acuerdo y propongan problemas solución a los problemas políticos, jurídicos y económicos de la región, porque obviamente los problemas políticos, jurídicos y económicos del continente americano no son los mismos que tienen otros continentes, tendrán problemas específicos y entonces también es interesante brindar un espacio en el que los estados puedan discutir sus problemas específicos y tratar de encontrar soluciones a ellos. Y por otro lado, la cooperación para el desarrollo, es decir, el desarrollo integral de las partes que componen, de los miembros que componen la OEA. Bueno, nada, la cooperación entre todos los estados, que algunos están mejor y otros están peor, ayudarse mutuamente para que todos logren desarrollarse de manera integral. Vamos a analizar entonces ahora un poquito los órganos que componen esta Organización de Estados Americanos y que están definidos en el artículo 51 de la Carta. El órgano principal es la Asamblea General, en la que está compuesta, digamos, es un órgano colegiado en el que cada Estado miembro tiene un representante. Dijimos, es el órgano supremo, es el que decide la acción y la política de la OEA, coordina las actividades de los otros órganos, armoniza la cooperación con la ONU, es la que aprueba el presupuesto y fija las cuotas. Se reúne anualmente y no tiene una sede fija. Si bien se reúne una vez por año, se pueden convocar sesiones extraordinarias y todas las decisiones que se toman dentro
de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta, salvo aquellas decisiones especiales que están especificadas en la Carta, que deben tomarse con una mayoría de 2/3. Entonces, este entendemos que es el órgano más importante porque es el órgano colegiado en el que tienen participación todos los Estados miembros y en el que cada Estado vale un voto. El segundo de los órganos es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, es decir, se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los Estados miembros. Es en general el órgano que considera los problemas de carácter urgente y de interés común, es decir, a veces convocar a una asamblea extraordinaria de la Asamblea General es más complejo, entonces la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores se puede hacer de manera mucho más rápida y sirve para resolver o para tratar cuestiones de carácter urgente y de interés común. Y en líneas generales sirve como un órgano de consulta. El otro de los órganos que está previsto en la Carta de la OEA es el Consejo Permanente. Está compuesto por un representante de cada Estado miembro. Las decisiones se toman por 2/3 de los miembros, es decir, se necesita una mayoría de 2/3, y la presidencia de este Consejo Permanente se ejerce cada 6 meses y por orden alfabético de los nombres de los países en español. Como la mayoría de los estados americanos es de habla hispana, pero no es el único idioma que se habla en el continente, la presidencia del Consejo Permanente va rotando cada 6 meses y se va haciendo por orden alfabético. No sé, primero los países con A, después los países con B, después los países con C, etcétera, etcétera. Entonces cada 6 meses va pasando la presidencia de este órgano. Y otro órgano que es bien conocido, o por lo menos es de los que más escuchamos mencionar, es el de la Secretaría General o el Secretario General. Ahí vemos en la imagen a Luis Almagro, que es el secretario actual. Este órgano es un órgano central y es un órgano permanente, ¿sí? Es alguien que está permanentemente en funciones, no es que se reúne una vez por año o cuando hay algún problema, sino que está constantemente en funciones. El secretario general es elegido por la Asamblea General y su duración en el cargo es de 5 años. Solo puede ser reelegido una vez y en general se estila que el siguiente, el que siga, el próximo elegido, no pertenezca al mismo país que el anterior. Tiene funciones en general administrativas y de asesoramiento técnico. De la misma manera que la Secretaría General de la ONU es depositario de los documentos, es decir, los tratados que se firmen en el marco continental y cuyos documentos de ratificación deben ser depositados, quien recibe esos documentos de ratificación es el secretario general. Prepara el presupuesto que después es aprobado por la Asamblea General y es el que presenta el informe anual de las actividades del organismo ante la Asamblea General para su aprobación. Dentro de la Carta de la ONU también se prevé la existencia de ciertos consejos u órganos también colegiados. No son los principales, pero sí son importantes, sobre todo algunos de ellos que ahora vamos a mencionar. El primero que está previsto es el órgano interamericano para el desarrollo integral, o CIDI, que tiene también un representante de nivel ministerial para cada estado y su área específica, digamos, de lo que se ocupa este consejo es de la cooperación para el desarrollo, que como vimos es uno de los objetivos para los cuales la OEA ha sido creada. El segundo de estos consejos es el Comité Jurídico Interamericano, que es un cuerpo consultivo en asuntos jurídicos y también promueve el desarrollo y la codificación del derecho internacional. Esto es un fenómeno que ocurre a nivel planetario, que vemos que a partir de la existencia de estos organismos internacionales como la ONU, la OEA
y otros organismos internacionales, el derecho internacional ha sufrido un impulso y una tendencia hacia la codificación muy importante. Es decir, si observamos la historia del derecho internacional, vamos a ver que en todos los siglos anteriores no se firmaron tantos tratados como en los últimos 50, 60 o 70 años. Y esto tiene que ver justamente con la acción impulsora de estos organismos internacionales que buscan que los estados cada vez más se sienten a negociar tratados y pongan por escrito y comprometan su voluntad de manera de regular las relaciones internacionales de una manera jurídica y ordenada. Entonces, la comisión, por último, el último de los consejos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un consejo o un cuerpo bastante conocido. No voy a entrar ahora demasiado en estos detalles porque después vamos a hacer algún video específico sobre la regulación de derechos humanos a nivel continental, pero sí mencionarla como la comisión que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos a nivel continental. Por último, quería hablar un poquitito sobre la cuestión de la seguridad colectiva, que es uno de los pilares o uno de los objetivos por los cuales se ha creado la ONU. En primer lugar, comprender qué significa seguridad colectiva, que es el nuevo modelo que existe a nivel de organización internacional y surge a partir de la ONU, que tiene que ver con el acuerdo de varios estados de brindarse seguridad colectivamente. Es decir, los estados que se comprometen en estas cuestiones de seguridad colectiva, si alguno de los estados es agredido o atacado, todos los demás van a salir a defenderlo. Como un poco la lógica de la patota de si te metes con uno, te metes con todos. Bueno, esa es un poco la idea de la seguridad colectiva, de que entre todos se puede mantener el orden y la paz y la seguridad, porque si uno ataca a otro, bueno, todos los demás van a salir a tratar de resolver la cuestión o de parar la agresión o de defender al agredido. Los principios de seguridad colectiva en materia continental son la solidaridad frente a la agresión de un Estado americano, esto que estaba explicando recién, y la aplicación de medidas establecidas en tratados especiales. Es decir, la Carta de la OEA prevé la situación de que a nivel continental, para poder llevar a la práctica, llevar a la realidad esta solidaridad frente a una agresión de un Estado americano, se va a firmar algún tipo de tratado especial donde se regule más detalladamente cómo va a ser esta solidaridad y qué medidas se van a aplicar si un Estado americano es agredido. Y el principal de esos tratados especiales es el TIAR, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este tratado surge en un momento histórico y en un contexto histórico muy particular, que es el contexto de la Guerra Fría, donde hay un enfrentamiento a nivel mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, a Estados Unidos principalmente lo que le preocupa a Estados Unidos y canaliza esa preocupación a través de la OEA, canaliza esta preocupación de que no haya infiltración de ideologías comunistas dentro del continente. A Estados Unidos lo que le preocupa es mantener su patio trasero y su continente, el continente donde es la potencia hegemónica, libre de influencias soviéticas, ¿sí? O de influencias comunistas. Le va a salir el tiro por la culata con Cuba, pero bueno, eso es una cuestión ya que se analizará en otro momento. Pero la idea es que este TIAR, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como tratado especial en materia de seguridad colectiva continental, lo que busca evitar es las infiltraciones subversivas, porque se considera que esa infiltración ideológica o esa infiltración subversiva por parte del comunismo soviético es una agresión encubierta que
serviría como justificación para que el resto de los estados americanos, léase Estados Unidos, pueda intervenir en defensa, entre muchas comillas, de ese estado que está siendo infiltrado por ideologías comunistas. Bueno, esto es lo que va a terminar dando como resultado las dictaduras en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente. ¿Cuáles son las situaciones que prevé como disparadores de poner en funcionamiento este tratado? Es decir, ¿cuáles son las situaciones que el tratado prevé para que se considere que hay una agresión y que entonces el resto de los estados americanos salga a defender o a intervenir en la agresión? Es el ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano. El continente americano se considera desde el polo norte hasta el polo sur. Esa agresión armada justificaría la legítima defensa individual o colectiva, es decir, por parte del resto de los estados americanos. Y en tanto, todo esto va a suceder en tanto y en cuanto el Consejo de Seguridad de la ONU no haya tomado medidas específicas para tomarla. Es decir, si el Consejo de Seguridad no interviene, interviene entonces el TIAR, ¿sí? El Tratado Interamericano. La otra situación que se prevé como que habilita la defensa colectiva es la agresión, aunque no sea un ataque armado, ¿sí? El órgano central del TIAR va a proponer las medidas necesarias para ayudar al agredido, y siempre, digamos, el objetivo prioritario es mantener la paz y la seguridad. Es decir, frente a cualquier agresión, obviamente se va a tratar de impedir el conflicto armado, se va a tratar de evitar. No es que, bueno, si hay un ataque armado, entonces le tiramos con todo. Un poco eso es después lo que sucede, pero no es lo que está previsto en los tratados. La tercera de las hipótesis que dispara de alguna manera el funcionamiento de estos tratados de seguridad colectiva es el ataque armado fuera de la zona de seguridad, es decir, fuera del continente. En este caso, el órgano central se reunirá inmediatamente para acordar las medidas en ayuda del agredido y decidir cuáles van a ser las medidas de defensa común y de mantenimiento de paz en el continente. Y la última hipótesis es que se trate de un conflicto entre dos o más estados americanos, porque los tres primeros pareciera como que la agresión o el ataque viene desde afuera, es decir, desde un país o estado que no integra la OEA, y el último de las hipótesis es justamente el conflicto, que el conflicto se dé entre dos o más estados americanos. Este tratado del TIAR tuvo mucho cuestionamiento, porque cuando ocurrió la situación, la guerra de las Malvinas, bueno, ¿qué pasó con esto? Si el Estado argentino fue agredido por Gran Bretaña, ¿por qué el resto de los estados americanos no salió en defensa de la Argentina? Y bueno, ahí está toda la discusión de quién comenzó con la agresión, si se considera que fue Gran Bretaña a partir de la invasión a Malvinas hace muchísimos años, o si por el contrario la agresión la comienza el Estado argentino cuando en 1982 desembarca en Malvinas e intenta recuperar por la fuerza el territorio que en derecho le corresponde. Bueno, esas son algunas cuestiones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso es un poco el panorama de lo más importante de la Carta de la OEA. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muy bien, jóvenes, entonces no creo que quieran oír tangente, ¿verdad? Ahí terminamos la clase de hoy. Gracias por estar atentos. Espero que hay tantos temas que tratar, la verdad, muchísimos temas
que no son necesariamente las formalidades de los convenios. Hay muchos temas que tratar, pero bueno, en algún momento tenemos que detener ya las clases, ¿verdad? Así es de que, bueno, les deseo un buen descanso. El viernes no van a haber clases por autorización de la universidad. En lugar de pasar el feriado para el lunes, lo dejaron para el viernes. Y pues las siguientes 2 semanas creo que no tenemos clases específicas, ¿verdad? Realmente ya todos los temas han sido expuestos y estamos listos ya para enfocarnos en el examen final. No sé si hay alguna pregunta o terminamos aquí la clase. Bien, jóvenes, hasta pronto. Nos vemos. Feliz tarde, Lic. Adiós, licenciada, feliz tarde. Pase feliz tarde, Linda.